muchísimo, tenemos tres cosas más para desarrollar en el programa, ya le vamos a adelantar. En segunditos, lo decíamos, está Alejandra Pereira con la directora del Hospital Barrio Obrero. Vamos a hablar de la situación, vamos a dar también la contraparte de todo lo que denunció la doctora Rosana González. En segundito, ahí ya está Alejandra esperando. En segundo, ahí nos aguantan un ratito más. En segundos también vamos a ir a Quindú, en donde ayer a las 18 ya se tuvo la provisión de oxígeno. Está ahí Leila con Jorge Paredes también. En segundito vamos a hablar con el director del hospital de Quindú y la situación que están pasando, principalmente con el tema del oxígeno. Por suerte ayer para Guarí, una reposición de la empresa, que había unos problemas, reconoció el propio ministro ayer a la tarde, pero se resolucionó el problema, ya tienen oxígeno. Pero ahora quiero que presten mucha atención porque hoy lo convocamos al doctor José Pusilo con nosotros por una cuestión clarísima, cambio de temperatura, empieza a sentirse el frío, hoy amanecimos con 9 grados, se está aplicando la vacuna contra influenza y hay mucha gente que dice, y por eso agradecemos mucho al doctor, esta mañana sabemos que estamos con muchísimas cosas, es conveniente, ayer le preguntamos a la doctora Lidia Sosa, ¿verdad? Porque hay muchos que dicen, ¿para qué me voy a vacunar ya con la influenza? Porque me toca en junio por ahí recién. ¿Y para qué si ya el invierno ya está? ¿Qué efecto va a tener? Bueno, eso queríamos preguntarle al doctor Pusilo por el tema de los problemas respiratorios. También vamos a hablar después del tema COVID. Pero hablamos específicamente del tema de la vacuna de influenza. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Carlos. ¿Cómo te va? Buen día a la audiencia. Bueno, explicar un poquito. Aplicarse la vacuna de influenza diciendo de que ya estamos sobre el invierno y no va a hacer efecto ya en nosotros. ¿Qué nos responde a eso que se menciona de esa manera, doctor? Bueno, todas las campañas de vacunación tienen como fin la prevención, ¿verdad? Yo creo que cualquier momento es adecuado para prevenir y hoy por hoy las vacunas de influenza ya están disponibles, ya las tenemos en los vacunatorios y es un buen momento para ponernos. Creo que todavía no tenemos una circulación de influenza demasiado alta este año y vamos a ir viendo seguramente que eso va en aumento con el correr de los días más fríos, ¿verdad? Entonces todavía estamos a tiempo de vacunarnos y es recomendable hacerlo, ¿verdad? O sea, no es que no va a tener efecto en una temporada de invierno como es lo que se dice en este momento, doctor. Sí, va a tener efecto. Como todas las vacunas, digo, tienen más o menos entre 2 a 3 semanas para producir la inmunogenicidad, es decir, para producir los anticuerpos necesarios y ese tiempo es adecuado. Todavía estamos a tiempo, absolutamente. Y con esto, de acuerdo a los últimos números, y usted como neumólogo debe conocer, ¿verdad?, que se habló mucho de que ha disminuido este tipo de problemas respiratorios por el cuidado mismo que está teniendo la gente con tapabocas, ¿no?, con el distanciamiento, pero no obstante es importante también aplicarse la vacuna. Hoy los números son bajos en los problemas respiratorios, doctor. Sí, se han reducido mucho las demás enfermedades, fundamentalmente los cuadros de influenza, los cuadros de bronquitis aguda que se veían mucho más a menudo. Creo que hoy es fundamental el uso de las mascarillas y también el lavado de manos. Hay que recordar que el lavado de manos previene en un 60-70% las infecciones respiratorias virales y esa costumbre que ya se nos quedó realmente por la pandemia, esperemos que siga, porque es muy beneficiosa en ese sentido, ¿verdad? Entramos un poquito en el tema COVID y yo antes de ir a las preguntas también de los compañeros y todo el tema vacunas, quiero consultarte algo sobre el tema post-COVID, que es una situación en la cual hay mucha gente que no lo está analizando muy bien y tiene sus consecuencias posteriores. Una vez que uno da negativo, doctor, pregunto, una vez que uno da negativo ya el tema COVID, hay mucha gente que toma ya la actividad normal. ¿Cómo se sabe si uno toma la actividad normal después de eso o tiene que seguir unos análisis posteriores hasta qué mes? O sea, esa recomendación después de haber dado ya negativo, ¿cuál sería, doctor? Una vez que el paciente es considerado recuperado, que eso generalmente ocurre entre los 10 a 14 días en una persona que no se internó y un poquito más largo en las personas que requirieron internación, esa persona debe hacer un seguimiento, todas las personas deben hacer un seguimiento, inicialmente probablemente a las 2 semanas del alta y después se va haciendo un seguimiento mensual o cada 2 meses fundamentalmente de función pulmonar, de función cardíaca, ver cómo se encuentran en estado general, porque hoy ya sabemos que existe lo que son las secuelas postagudas del COVID, que hoy incluso ya es una entidad propia, es básicamente como, digamos, como otra enfermedad que se nos está quedando en este momento y que hoy por hoy creo que incluso es más frecuente que los casos activos de COVID.
estamos viendo muchísimas pacientes con secuelas del COVID que tiene una enormidad de presentaciones y de síntomas. Se han descrito más de 200 síntomas que pueden estar inviscuidos dentro de lo que es el nombre de secuelas posagudas del COVID. La mayoría de ellos son dolor torácico, dolor de espalda, pérdida del pelo, insomnio, pérdida temporal de la memoria, irritabilidad, es decir, una serie de trastornos no solamente pulmonares, sino que también a nivel cardíaco, a nivel dermatológico, a nivel neuropsiquiátrico inclusive. Tenemos que mencionar las secuelas psicológicas de la enfermedad, que también ya se han descrito fundamentalmente en los pacientes que tuvieron una internación prolongada, ya sea en sala y ni qué decir en terapia intensiva, donde las secuelas como las crisis de pánico son cada vez más frecuentes. Hoy estamos viendo muchísimas personas que han quedado con secuelas neuropsiquiátricas muy intensas y que eso les evita llevar o retomar una vida normal. Entonces estamos hablando de una enfermedad que no solo termina con los 10 o 14 días, sino que ahí empieza todo un proceso de adaptación, de vuelta del pulmón y en general del organismo a volver a las actividades normales, ¿verdad? Doctor, si bien no hay evidencia científica, ¿ayudó la aplicación de la vacuna contra la influenza en casos de COVID-19? ¿Cuál es el panorama que ustedes tienen, que están trabajando muy de cerca con esto? Sí, se han publicado 3 o 4 artículos a lo largo del año pasado y este año también uno de ellos en Estados Unidos y otro artículo muy importante en Brasil, que hablaban de la reducción de los cuadros de COVID en estados o en ciudades que han tenido una campaña muy alta de vacunación para influenza, ¿verdad? Entonces, hoy se sigue estudiando, pero sí se piensa que hubo algún tipo de relación entre la vacunación de influenza y la disminución de los casos de COVID. Eso hasta hoy no podemos decir si fue una casualidad o una causalidad, se sigue en estudio, pero igual de todas maneras sirve como un aliciente más para ponernos la vacuna para la influenza. Sea o no que reduce los casos, es fundamental que la tengamos. Doctor, a propósito y volviendo al tema del síndrome post-COVID, en la mayoría de los casos escuchamos que son síntomas relacionados a fallas renales o cardíacas. O sea, ¿qué es lo que hace que ese síndrome posteriormente presente fallas en esos órganos específicamente, tanto los riñones como el corazón? ¿Y cuál es el impacto del síndrome post-COVID en niños principalmente? Bueno, hay una serie de inflamaciones que produce el virus. El virus no solamente inflama a nivel pulmonar, sino que inflama los vasos sanguíneos, que hay una tela muy fina de un epitelio que se llama endotelio que cubre los vasos sanguíneos, y esta enfermedad tiene la capacidad de producir lo que se llama endotelitis, que es una inflamación de esos vasos que están en todo el cuerpo. Entonces puede afectar absolutamente cualquier órgano. Entonces el nivel de inflamación posterior a la enfermedad, que queda por mucho tiempo, queda entre 2 a 6 meses, y eso es lo que genera los síntomas post-COVID. En el caso de los pacientes que tuvieron afectación pulmonar importante, 1 de cada 3 pacientes van a quedar con algún tipo de cicatriz pulmonar o lo que se llama fibrosis pulmonar, y eso va a generar que haya alguna reducción en la capacidad del pulmón, es decir, el pulmón que funcionaba en un 80-90% va a perder un poco de funcionalidad, un poco o mucho, no, depende de cada paciente. Fundamentalmente los pacientes en terapia intensiva son los que más quedan con secuelas y los que más tardan en retomar, digamos, sus actividades funcionales normales, ¿verdad? Y en el caso de los niños, lo que se vio fue el síndrome inflamatorio multisistémico, que son una serie de síntomas también que vienen de la inflamación y que empiezan fundamentalmente con síntomas gastrointestinales en niños entre 1 a 2 semanas, en promedio 10 días posteriores al cuadro febril o al cuadro agudo de la enfermedad, y que sí también se ha visto mucho en nuestro país, ¿verdad? Y que hoy por hoy está siendo descrito cada vez más frecuente con las variantes que están rondando, incluso la variante India, que ya la tenemos cada vez más cerca aquí, en Argentina ya hay, en Brasil hay, han demostrado tener mayor capacidad de afectación en niños y producir mayormente estos cuadros, digamos, post-COVID. Finalmente, doctor, usted que tiene siempre una posición bien fuerte con relación al tema de la pandemia. Ayer registramos 120 muertos, un número altísimo, el más alto que tenemos desde el inicio de la pandemia, y las proyecciones hablan de 140 o quizás más entre junio y julio. ¿En qué se falló? ¿Qué está fallando? Porque se tomaron medidas.
que ese rucho, que un montón de cosas, pero al final no se refleja en los resultados y esto va en aumento por lo que se ve, doctor. Y es así, evidentemente, y lo habíamos mencionado nosotros, las medidas de restricción parcial no han demostrado tener un impacto en la reducción de la infección. Estas medidas parciales no tienen un impacto importante y las medidas totales, o sea, cuarentenas totales o restricciones totales, hoy por hoy son cada vez más difíciles de tomar desde el punto de vista político, social y fundamentalmente económico. Si bien desde el punto de vista sanitario probablemente sea lo que corresponde en estos momentos, es muy difícil que el gobierno pueda convencer a la población de dejar de ganar dinero o dejar de realizar sus actividades económicas, siendo que no tenemos nosotros una moneda de cambio, es decir, no estamos vacunando al ritmo que necesitamos, no estamos dando una respuesta óptima en todos los ámbitos. Entonces se vuelve muy complicado eso, ¿verdad? Pero sí, claramente hoy Paraguay tiene una tasa de muertos por millón de habitantes que es 3 veces superior a la de India, por ejemplo. Si nosotros creemos que India es el país que peor está porque vemos las noticias, nosotros estamos peor. Tenemos una tasa de mortalidad, de letalidad que es también el doble de la de Brasil, por ejemplo. Hoy por hoy somos el segundo o tercer país en el mundo con tasa de muertos por millón de habitantes. En Paraguay se está muriendo una persona cada 12 minutos. Y eso es realmente un número escalofriante. Yo creo que la gente debe entender, debe conocer lo que es esto. O sea, es una situación terrible, muy difícil de sobrellevar para todos, para el que lo lee, para el que lo observa, ni qué decir para nosotros que lo vivimos, ¿verdad? Entonces, hoy por hoy creo que estamos ante una, digamos, disquisición moral inclusive de ver esta situación con un estrés cada vez más alto del personal sanitario que lo está viviendo día a día. Y bueno, vemos cómo las medidas van teniendo relajaciones y de repente vemos que no se toman del todo las medidas correctas y bueno, eso es lo que nos preocupa mucho. Doctor José Fusilo, muchísimas gracias por esta mañana, por estar con nosotros. Hasta luego. Muchas gracias, doctor José Fusilo, entonces también neumólogo, y queríamos hablar de esas consecuencias y también lo que viene con el tema de la influenza.